Buenos días, amigo televidente de Coloquio Cultural, José Antonio Torres, para conversar con ustedes sobre los temas más importantes ocurridos la semana y sobre las informaciones proyectadas para la semana siguiente. Coloquio Cultural cada sábado, 11 de la mañana, aquí en EN Televisión. También podrá vernos en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión.com. Cada sábado, 11 de la mañana, no se pierda esa cita con nosotros acá en EN Televisión. En el programa de esta semana hay temas que ya son recurrentes. El tema de la crisis haitiana, coronavirus, pero esta semana hay dos temas agregados y es que todavía continúan los ruidos de corrupción en algunas instituciones públicas. Esta semana está el escándalo del Instituto Postal Dominicano que obligó o que provocó que el presidente suspendiera al incumbente mientras se mantenga la investigación a cargo de la Procuraduría General de la República. Otro tema es también el otro escándalo estalló ahí en el Ministerio de la Juventud. Parece que no hay suerte, porque el presidente todavía no tiene 1 año y medio en el gobierno y ya han suscitado 2 casos en ese ministerio. El primero se llevó o motivó la cancelación de la incumbente, que fue sustituida por una persona de su cercanía, la actual ministra, en ese momento era viceministra, y ahora está ya otro escándalo. Pero hay un tema que es para tratarlo con mucho cuidado. Miren, el mundo, a partir de la pandemia que se conoció en enero, el 31 de diciembre del 2019, se confirmó el primer caso de la COVID por la Organización Mundial de la Salud. Ese fue el primer caso, fue en China. Pero a partir del día siguiente, enero del 2020, que comenzaron los temores y comenzó ya el nerviosismo sobre esta pandemia, el mundo comenzó a cambiar. Y analistas de diferentes especialidades, economistas, sociólogos, psiquiatras, comenzaron a decir que el mundo no volvería a ser jamás lo que fue en el pasado. Y eso es así. Y eso ocurre siempre que el mundo tiene una pandemia, siempre que hay una guerra. O sea, el mundo fue a partir de la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914 y terminó en el 17. A partir de 1917, el mundo entró en una crisis posguerra mundial. Y recuerden la gran depresión económica de Estados Unidos, la ley seca en el mismo Estados Unidos, y la pobreza se incrementó en naciones tan importantes como Inglaterra, el propio Estados Unidos y Japón. Después de la gripe, esa guerra desató o provocó lo que luego se conoció como la gripe española, porque concluida esa guerra 2 o 3 años después, comenzaron a detectarse casos en Estados Unidos de una gripe que no tenía cura. Se conoció como gripe española, mató 100 millones de gente en todo el mundo. 100 millones. No había la tecnología médica que había ahora. El mundo tampoco tenía el intercambio que hay ahora, que fácilmente una gente contaminada aquí va a África, hace 2 o 3 escalas y contamina a 500 gente antes de llegar a su destino en un solo día. Eso en esa época no era posible porque el transporte era en barco, el transporte comercial era en barco. Pero bien, a partir de esta pandemia del año pasado, decimos, el mundo ha cambiado, el mundo va a ser otro. Y tiene que ser así, porque las guerras y las pandemias dejan toda esa estela. Bien, petróleo.
Ayer el barril de petróleo estaba a $82. Eso significa que los combustibles se van a seguir incrementando el precio de los combustibles en países como el nuestro, que no dependemos de nada. O sea, no tenemos ningún recurso natural de ese tipo. Pero el transporte va a provocar también una escasez de alimentos. Y ya la FAO lo ha anunciado. Hay una escasez de fertilizantes, que es la base fundamental para la producción de alimentos, a gran escala. Y decíamos, los precios del transporte marítimo se han quintuplicado. Todo eso va a hacer que la gente cambie hábitos, cambie conducta, comportamiento, países como el nuestro, que dependemos de todo, que nuestro mayor ingreso son las remesas que envían los dominicanos, la diáspora dominicana en Europa, en Estados Unidos. Creo que solamente en octubre ahí entraron unos 8.200 millones de dólares solamente por concepto de remesa. O sea, que el principal renglón de exportación que nosotros tenemos son a los dominicanos, están en el extranjero. Hay que estar preparado para eso, para lo que va a venir. Mucha gente, especialmente gente de clase media, va a tener que comenzar a cambiar hábitos de consumo, porque los precios no lo van a permitir. Fíjate, ya comenzó, alguna gente comenzó ya a llegarle la tarifa con el incremento, la nueva tarifa eléctrica, y vi ayer en el periódico El Nacional, alguna gente me llevaba, me mandaban copias de facturas de los recibos y ya le estaban llegando con un incremento de 500 hasta 1.500 pesos. Cuando en principio se habló de eso iba a ser poco. Creo, algunos casos dijeron que no iba a pasar de 85 pesos, otros 300 pesos los incrementos. Bueno, pero ahí están las facturas, en el periódico nos han llegado varias de personas que se quejan. Y eso se va a seguir incrementando y en enero va a haber de nuevo un reajuste a la tarifa eléctrica. O sea que todos estos temas y los productos alimenticios que siguen aumentando y la gasolina va a seguir aumentando. O sea, que no vamos a tener, y no queremos ser pesimistas, pero parece ser que no vamos a tener una Navidad tan feliz como los dominicanos que nos gusta mucho la chelcha, el jolgorio, el sancocho, la fiesta, hemos tenido en otras ocasiones. Suerte que ya tuvimos la experiencia de la Navidad pasada, que fue una medio Navidad, o sea, porque la gente se tenía que mantener recluida en su casa, precisamente por la pandemia. Ahora seguimos a esos mismos niveles casi. Fíjense que en los últimos días los casos de contagio están superando los 1.000 casos diarios. Nosotros llegamos a tener en una oportunidad, creo que llegué a ver en la prensa, unos 175 casos. Sin embargo, hay un rebrote, lo han denominado los técnicos, los epidemiólogos, una cuarta ola del virus. En un momento en el que República Dominicana ha completado casi el mínimo de lo que es la inmunidad del rebaño. En la mayoría de los pueblos ya tenemos el 60% de las personas con al menos 2 dosis de la vacuna. Y eso es interesante, porque eso nos coloca en uno de los países que tiene mayor nivel de su población vacunada. Sin embargo, hay gente que sigue renuente a la vacuna, y ese tipo de gente, eso es peligroso. Conocemos de gente que por razones religiosas no se han querido vacunar, y otros por ignorancia, y esos son precisamente más figuran en la lista de los muertos. Aquí hemos dicho varias veces en este programa, que no el que tenga
O sea, lo hemos dicho, no lo hemos dicho nosotros, perdón, lo hemos repetido, han dicho los especialistas, tanto los de la OMS como los especialistas en salud pública de aquí en el país. El que tiene sus 2 dosis de vacuna no está exento a padecer de COVID. Usted puede tener la vacuna y contaminarse. Ahora, si usted está vacunado, usted no se va a morir, porque no va a entrar nunca en una etapa de crisis. No va a entrar a lo que se llama una unidad de cuidados intensivos, una unidad UCI. Entonces, los pacientes con COVID que entran a UCI son los que tienen mayor riesgo de muerte. Si usted está vacunado, nunca va a estar ahí. Es posible que incluso padezca, le dé la COVID y sea asintomática. O sea, usted ni sienta los síntomas y está contaminado. Y los únicos riesgos de eso, usted puede contaminar a otros. Pero si usted tiene su vacuna, esos riesgos van a ser mínimos. Creo que ya el gobierno está preparando protocolos para vacunar a los niños, porque en las últimas semanas se han detectado cientos de casos gripales, pero gripales crónicos, en la mayoría de los hospitales infantiles del país. Ese es lo que le llamamos la influenza, que es una especie de gripe estacionaria que siempre nos afecta a nosotros a final de cada año, cuando se producen los cambios en la temperatura, cuando pasamos de ese caluroso verano a un otoño medio fresco y a un invierno medio frío. O sea que aunque las temperaturas no son extremas en ninguna ni otro lado, pero para el que viene de un verano con 36, 37 grados de temperatura y luego tú te encuentras un 22, un 23, 24, entonces sí tu cuerpo es reciente. Eso está pasando y eso está provocando en muchos niños, tengan problemas seriamente gripales en los hospitales. Y eso, hay una vacuna contra la influenza, que es una vacuna gratis, y que el ministro de Salud ha dicho que hay 460,000 dosis en almacén. Si eso es así, entonces es hora ya de que comencemos a vacunar contra la influenza a la población más vulnerable, a los niños, a los ancianos, y a las personas, niños, ancianos, embarazadas. O sea, a esa gente que es la más vulnerable a este tipo de virus. Amigos televidentes, vamos a la primera pausa de nuestro programa de hoy y en breve estaremos de nuevo aquí con ustedes en Televisión y Coloquio Cultural. Bien, ya estamos de regreso. Ustedes tratamos el tema de la COVID y ahora un tema que no se puede quedar en estos momentos es el caso de Haití. Miren, el caso de Haití, que es un caso que atañe a la comunidad internacional, pero con mayor énfasis a República Dominicana, no solamente porque compartimos la misma isla, no es por eso, es ¿cómo te digo? Por todo lo que ha sido el devenir histórico del pueblo haitiano, las relaciones históricas de Haití con República Dominicana. Eso hace que para nosotros sea un caso particular. Y mucha gente, y con eso sí hay que tener cuidado, señores. Creemos, miren, yo no estoy de acuerdo con lo que el presidente Abinader está haciendo en torno al caso de Haití. Veo en los medios mucha gente aplaudiendo las acciones del presidente. Yo no estoy de acuerdo. Primero, un tema tan delicado
como este, y tan delicado por los antecedentes históricos que hemos tenido en Haití. Recuerden, Haití invadió República Dominicana y durante 22 años mantuvieron bajo su dominio al pueblo dominicano. Pero luego, República Dominicana fue acusada en organismos internacionales de asesinar a unos 39.000 haitianos durante la dictadura de Trujillo. E incluso Trujillo tuvo que hacer un pago, República Dominicana tuvo que hacer un pago, indemnizar al gobierno de Haití por esas muertes. No sabemos si fueron 37.000, 39.000, si fueron 5.000, 2.000. No, eso nunca se va a saber, ni se supo. Pero la invasión de los haitianos a República Dominicana, no a República Dominicana, sino a esta parte de la isla, porque no existíamos como nación, desde 1822 a 1844 es cuando se proclama la independencia dominicana y se crea la República Dominicana en la parte este de la isla española, y se le permite, o no se le permite, sino Haití como nación, que ya sí existía como nación, sigue ocupando la parte oeste. Ese hecho, y luego lo de la matanza del 1939, han creado fricciones siempre en el pueblo haitiano, en el pueblo dominicano. Fricciones con los haitianos. Sin embargo, nosotros hemos sido el país más solidario con los pobres haitianos, con los inmigrantes haitianos. En ninguna parte le han dado un tratamiento tan humano como el de nosotros. Tanto así que, señores, una época en que Salud Pública disponía 5.000 millones de pesos del presupuesto solo para parturientas haitianas. Solamente para parturientas haitianas. Y aquí los haitianos tienen ahora mismo casi todo el comercio informal. Son haitianos. Y los dominicanos los respetan y en ocasiones hasta lo cuidan. Hasta lo cuidan. En una acción solidaria del pueblo dominicano. Pero al presidente Abinader lo han orientado mal en torno al conflicto. ¿Por qué? Mi opinión, lo han orientado mal. Porque el presidente le han metido en la cabeza un concepto de nacionalismo, y el presidente, a nombre de ese nacionalismo, ha salido a buscar la opinión de partidos políticos, de gente de la sociedad civil, de la oposición, del gobierno, del propio PRM. Oye, esto va más allá de la opinión de la gente. El presidente debe sentarse a analizar el problema de Haití con gente que conozca de diplomacia, con gente que conozca la historia del pueblo haitiano, la psicología de los haitianos, y que conozca la historia del pueblo dominicano, pero desprendida totalmente de cualquier concepto o aspecto racial. No vamos a levantar un falso nacionalismo para aglutinar gente en torno a nosotros. No, porque eso es transitorio y este es un problema grave y de raíces profundas. Entonces, creo el presidente lo que debe seguir, ese problema no lo tenemos que tratar nosotros, los haitianos, la población dominicana, no. Es en los organismos internacionales. Es ahí donde el presidente tiene que hacer hincapié. Y si tiene que escoger un grupo de asesores en materia de eso, de diplomacia, en materia de política internacional, pero al margen de toda esa chercha, de todas esas reuniones que no llevan a ningún sitio, de reunir un grupo de pelafutanes que dirigen partidos y gremios, pero no sirven para nada. Entonces no, tiene que ser a más nivel y tiene que plantearse en los organismos internacionales una posición firme y franca. Eso no hay que estarlo discutiendo aquí internamente.
No, porque no vamos a llegar a ningún camino. Lo que vamos a ir, señores, es haciendo ruidos, ruido tras ruidos, y despertando sentimientos que ya se mantenían ocultos. Hay problemas ya en algunos puntos del interior del país entre haitianos y dominicanos. El pasado viernes, el jueves, hubo un conflicto en una comunidad de Santiago, entre haitianos, un haitiano y un dominicano. Al final de cuentas, el haitiano intentó quemar la vivienda donde vivía el dominicano. Y todo eso es por esta chercha. Y se pudiera levantar, y hay falso, y que los haitianos nos van a invadir. No, hombre, no, los haitianos es un pueblo de pasahambre. Esa gente están buscando cómo ganarse la comida. Los haitianos no pueden resolver sus problemas internos, mucho menos para estar planteando de que invasiones. No, hombre, no, eso es discurso de un grupo de nacionalistas de hojalata, que solamente son nacionalistas cuando hay que tocar el tema de Haití. Pero aquí hay una nacionalidad, son los más extraños. Cuando las mujeres, las esposas están embarazadas, la mandan a París, la mandan a parir a Estados Unidos. ¿Ustedes saben para qué? Para que sus hijos tengan acta de nacimiento norteamericana. Ah, ¿y entonces dónde está el nacionalismo? Pero cuando Estados Unidos invadió República Dominicana en el 65, muchos de esos nacionalistas se arrodillaban ante los norteamericanos. Se arrodillaban. Y ahora, pero si es frente a haitianos, entonces son nacionalistas. Y cuando viene todo ese grupo de bandidos, un grupo de bandidos, siempre lo están buscando aquí el Interpol de Italia, de Francia, de Alemania, holandeses, lo protegen. Muchos de esos nacionalistas le hacen reverencia, porque son blancos y tienen el pelo bueno y vienen de Europa. Entonces eso es nacionalismo, no, hombre, no. Y el presidente no se puede dejar embaucar de ese tipo de gente. Levantar un falso nacionalismo. Este es un problema político con Haití. Nosotros no tenemos ningún problema con Haití. Haití tiene un problema interno, que es un Estado fallido. Y que ellos no están en capacidad de solucionar su problema. Y no lo van a estar. Y miren, ayer precisamente, el jueves, Estados Unidos le pide a sus ciudadanos que abandonen Haití. El jueves. Y ayer viernes lo hizo Canadá. O sea, los grandes países están supuestos a participar en una solución de la crisis de Haití. Lo que están es sacando a sus ciudadanos de allá. Los dominicanos que están en Haití debieran venir para acá de la forma que sea y lo más rápido posible. Porque en Haití en cualquier momento estallará una guerra civil. O un lío entre bandas. El gobierno no tiene control ya de las bandas en Haití. El gobierno apenas controla una parte de Puerto Príncipe. Y eso va a terminar mal. Y la comunidad internacional va a tener que intervenir, aunque no quiera, para evitar un conflicto mayor. Y nosotros como país debemos presionar cada día más para que eso se produzca. ¿Por qué? Porque si se estalla una guerra civil en Haití, nosotros no tenemos cómo controlar esa frontera. Y ya nosotros tenemos 1,5 millones de haitianos aquí. Allá hay 10 millones de haitianos que cuando se vean acorralados van a cruzar esa frontera como sea. Y fácilmente, en un conflicto bélico interno en Haití, se nos meten 2 millones más de haitianos para acá. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces van a venir los organismos internacionales a hablar de refugio humanitario. De un estatus de refugio humanitario. Entonces, eso hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita eso? Presionando. Pero es presionando a nivel más alto. No es el presidente Abinader reuniéndose aquí con un grupo de gente que nada más sirven para ir a los medios de comunicación a hablar.
pero que no tienen ninguna influencia a ningún nivel. Entonces, es en los grandes países, es en las Naciones Unidas, es en la OEA, que República Dominicana tiene que presionar para que se llegue a una salida satisfactoria, a una salida del tipo que sea, pero que elimine, que devuelva la seguridad al pueblo haitiano, que le devuelva la seguridad y que le devuelva la esperanza de una mejoría de vida. Porque mientras no se produzca eso, vamos a seguir teniendo cada día mayor cantidad de haitianos para acá y se nos va a desbordar la posibilidad de repatriarlo. Eso no vamos a poder. Estados Unidos no ha podido, con toda la tecnología y todos los militares, detener la migración por la frontera con México. Porque la gente, cuando su vida está en peligro, o cuando sus necesidades lo obligan a arriesgar la vida, no le teme a frontera no lo paran. Y ese conflicto no tiene Europa, la mayoría. No, lo tiene España ahí con los marroquíes. Y lo tiene toda la Europa frente a lo que eran los países de la Unión Soviética. Entonces, si esos son esos grandes países, con toda la tecnología, con todos los soldados, con todos los recursos, que no han podido detener la migración, no lo vamos a detener nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que abogar para que haya una solución al problema de Haití y que los haitianos no se vean obligados por razones económicas o por razones de inseguridad a cruzar la frontera hacia este lado? Es lo único. La única solución sería ese. Y Estados Unidos, nosotros estamos diciendo que lo soltó en banda a los haitianos. Eso es posible. Pero también es posible el retiro de sus ciudadanos del territorio haitiano, como ellos le han pedido a todos que abandonen el territorio haitiano, pudiera ser el preludio de una acción armada de Estados Unidos en Haití. No solo para imponer orden, pero también para rescatar a todavía unos 17 estadounidenses que están en manos de las bandas y que, aunque Estados Unidos ha recibido algunas pruebas debidas de ellos, no se sabe todavía si todos están vivos o no. Y continúan los secuestros. Ayer secuestraron un autobús con 50 pasajeros. En una iglesia secuestraron a un sacerdote. Por el autobús estaban pidiendo $500,000. Por el sacerdote estaban pidiendo $10,000. O sea, nada es seguro en Haití, señores. Nada. Bueno, amigos televidentes, vamos a una pausa comercial y en breve regresamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural en EN Televisión. No se mueva de ahí. Bien, amigos, ya en la parte final del programa de hoy nos quedan todavía algunos temas que tocar. Miren, el doctor Balaguer, con quien nunca compartí el sistema, su forma de hacer política, y desde pequeño en mi casa me inculcaron un antibalaguerismo terrible, y de lo que no me arrepiento, porque después, cuando fui tomando conciencia y conociendo la historia contemporánea del país, me di cuenta, en mi casa ese antibalaguerismo tenía razón. Y de eso me alegro, de me hayan formado así. Pero el doctor Balaguer era un gran pensador y un tremendo político. Y Balaguer decía que los grandes problemas de la humanidad
comenzaron con problemas sencillos. Los grandes problemas, y así mismo es. Y yo partía de la Primera Guerra Mundial. ¿Ustedes saben lo que provocó la Primera Guerra Mundial? Fue el asesinato de una persona, de un duque y su esposa. O sea, y no fue ninguna razón política. No fue por ninguna razón política. Pero un crimen terminó en una guerra mundial. ¿Cuál es por qué decimos esto? ¿Cuál es la moraleja de esto? Señores, es que los pocos ruidos, los ruidos de corrupción que ha tenido este gobierno son pocos, pero pudiera en algún momento irse acumulando y luego estallar en un gran ruido. Hay que elogiar al presidente por las acciones que ha tomado. A veces creo precipitada, pero este pueblo está ávido de transparencia. Y por eso el presidente, cada vez que hay un ruido de corrupción en una institución, suspende al incumbente. Lo suspende y se averigua después. Suspendieron al del IAD, a Faña, y luego el presidente terminó cancelándolo. Suspendieron a la ministra de la Juventud, a la ex ministra Kimberly, y luego el presidente terminó sustituyéndola. Ahora está suspendido el del impostón, también por un ruido. Hasta ahora un ruido. Pero inicia inmediatamente otro ruido de corrupción en el Ministerio de la Juventud. Las informaciones que tenemos de esto es que al parecer el incumbente o la incumbente se dejó influenciar por alguien que, de acuerdo al ex consultor jurídico de la institución, es el esposo del incumbente. Era quien de manera solapada manejaba el departamento de compra. Entonces, eso provocó que se intentaran adquirir unos artículos tecnológicos por unos 3 millones de pesos al margen de lo que establece el protocolo de la ley de contrataciones públicas. Eso es lo que dice quien hizo la denuncia, que fue el consultor jurídico. Fue quien hizo la denuncia. Y se la envió al presidente de la República. Y fue destituido, fue cancelado por la ministra. Y fue cancelado también el director de compras. Pero el ruido está. Entonces, ahora hay que explicar bien. Hay que explicar bien. Porque la persona que fue destituida hizo la denuncia, lógicamente, después que lo despidieron. Pero eso hay que explicarlo bien. Y un error que cometió la incumbente anterior y que esta ministra también lo está repitiendo, fue callar. Por ejemplo, a esta ministra, ella por sí sola emitieron un comunicado que no tiene nada en el fondo, que no es más que un protocolo. O sea, ella tiene que dar la cara. Tiene que dar la cara. Porque si no da la cara, entonces va a ser peor ante los medios de comunicación. O sea, nuestro consejo es ese. Señora ministra, dé la cara. Dé la cara a los medios de comunicación. Y explique bien qué fue lo que pasó ahí. Porque si no, usted pudiera terminar muy mal como han terminado otros.
En el Correo, donde también hay un ruido, Adón por lo menos, que ya ha sido citado varias veces por la Procuraduría para tratar el tema, ha sido interrogado varias veces y que ya fue suspendido por Luis Abinader. Y eso es lo que decimos, que el presidente ha sido diligente con eso. Y no entiendo, señores, por qué los funcionarios que ganan buenos salarios no entienden que la función pública no es para hacer negocios. Que usted tiene una familia, usted tiene hijos, que usted tiene nietos, y que esos hijos, nietos, y tíos, sobrinos, hermanos, padres, van a tener que bajar la cabeza cuando vayan por las calles. Piensa en eso, porque eso es lo más importante. Ya, señores, miren, el PLD sufrió una vergonzosa derrota, pero fue por eso, fue por apañar los ruidos de corrupción. Entonces, por eso esa es la diferencia entre el PRM y entre el PLD, por lo menos en esta gestión, de que Luis Abinader, cualquier asomo de corrupción, está destituido o está suspendido y sometido a la investigación. Por lo menos la gente quiere ver eso. Que después la justicia lo suelte es otra cosa. Como pasó en el caso de Odebrecht, que no va a caer nadie preso por eso. Pero por lo menos se supo quiénes estaban involucrados. Hay una condena social. Y ese es un gran logro del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que guarda prisión por otro caso también. O sea, esto es un entramado extraño. Guarda prisión también por otro caso. Entonces, ¿cuál es la cultura? Es un problema de cultura. Decía alguien ayer en un programa de televisión que es un problema de cultura que hay en el país, de que cuando tú vas a un cargo público, inmediatamente la idea es ¿qué me voy a llevar? Yo recuerdo Danilo Medina, en una entrevista que le hicieron sin ser cuando era candidato presidencial, decía, mira, y tocaba el tema de la corrupción, y decía Danilo, los principales enemigos que uno tiene cuando tiene posibilidad de ser presidente es la familia y los amigos, que son los primeros que le dicen, a ti te pusieron ahí, no seas pendejo, espera que te busque lo tuyo. Es como cuando a uno lo nombra en un cargo público importante, que esa familia te debe alentar para que haga las cosas bien. Esos amigos que te deben de alentar para que usted salga de ahí de manera transparente, son los primeros que se te acercan y te dicen, te pusieron ahí, no seas pendejo, búscate lo tuyo. Entonces, eso va creando una cultura. Y si a eso usted le agrega entonces que no hay, que lo que usted haga, no hay consecuencias. Una sociedad que ha vivido sin régimen de consecuencias para los actos de corrupción. Entonces, eso es lo que va motivando y elevando caldo de cultivo a la corrupción. A la corrupción en el sector público. Pero eso es un tema muy amplio y de muchas aristas para debatirlo. De modo que, amigos televidentes, llegamos al final de este programa Coloquio Cultural. Será el próximo sábado, cuando estemos aquí a las 11 de la mañana, ustedes con José Antonio Torres conversando sobre esos temas y otros que surjan durante la semana. No deje de vernos en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión.com. Buenos días, buen provecho y hasta la próxima semana.